Muy buenos días, amigas y amigos. Bienvenidos, que estimados internautas, al www.radiovictoriagt.com, pero también a Radio Dignidad de Honduras. También bienvenidos a Villa La Soberana, bienvenidos a Minca Comunicaciones Argentina y obviamente al carajo.org y también a la página de Codeca Guatemala. Hoy es 9 de agosto, 6:10 nos marca el reloj tanto en Ecuador, donde está nuestro entrevistado César Pilataxi, pero también desde donde este servidor suyo está generando este contenido que es Lima, Perú. ¿Qué celebra el mundo hoy? Celebra muchas cuestiones, muchos temas importantes, muchas agendas importantes. Y uno de ellos es el tema de el 9 de agosto, Día Mundial, Día Internacional de los Pueblos Originarios, que allá cuando diciembre era 23 de 1994, las Naciones Unidas lo estableció como Día Internacional y desde entonces la comunidad internacional, las organizaciones, etcétera, de los diferentes movimientos, organizaciones urbanos y rurales, hacemos actividades, ¿para qué? Para sensibilizar sobre no solamente la existencia, sino también en las condiciones y las aspiraciones con las que coexistimos los pueblos en el mundo. ¿Cuánta población hay en el mundo, dirá usted, de poblaciones indígenas? Pues según los censos oficiales, que por cierto no representan necesariamente la realidad, y usted le puede explicar eso, es otro capítulo aparte, indican que somos alrededor de 500 millones de personas de origen originario, de origen indígena. ¿Qué significa ser indígena? Significa, según las Naciones Unidas, el Convenio 169, artículo 3, que nuestros ancestros y nosotros tendríamos que estar habitando en el mismo territorio desde antes de la llegada de los españoles, es decir, no haber cambiado de lugar. A eso denominan pueblo indígena, pueblo originario. Y estamos presentes, según estos datos oficiales, en 90 países, o en más de 90 países, distribuidos en más de 5.000 pueblos. Y en el continente de Vieyela somos alrededor de, según los cálculos antropológicos que podamos hacer, aunque en los hechos siempre van a dar menos, estamos alrededor del 10%, aunque genéticamente somos muchísimo más que 10% y somos alrededor de 800 pueblos, otra vez digo, reconocidos por los estados y estados obviamente altamente racializados y altamente racistas. Ya estamos con César Pilataxi. Estimado César, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Y también gracias por ser un internauta en este espacio de www.radiovictoriagt.com, una radio que se escucha, una radio que se lee y una radio que se ve. Por favor, salude a la audiencia y háblenos en qué situación están los pueblos en lo que se llama el Ecuador Bicentenario. Adelante, por favor, César. Sí, buenos días. Saludar desde el Ecuador a todos los hermanos y hermanas en Abya, ya que este día es un día muy especial para los pueblos indígenas en todo el mundo. Entonces es importantísimo visibilizar la realidad de lo que atraviesan los pueblos indígenas en diferentes países, sobre todo denominado Abya en estos momentos. Muchas gracias, estimado César. Cuéntenos entonces, a ver, la gente se pregunta, Ecuador, pueblos originarios, pueblos indígenas, pero cuando usted, amiga y amigo, especialmente los que me siguen desde Guatemala o desde el lado de Bolivia o desde el lado de Perú, que son poblaciones, digamos, con mayoría o países con mayoría demográfica originaria, dicen, Ecuador debe tener unos 60-80% de su población cultural y genéticamente indígena. Y cuando uno revisa los datos, creo que no alcanza al 10%. Cuéntanos, ¿cómo está la realidad de los pueblos en el Ecuador? Bueno, sí, efectivamente, hace exactamente unos 6 meses salió en Ecuador un estudio genético, aunque es muy complejo discutir sobre este tema. La población ecuatoriana genéticamente tiene más de 80% de sangre indígena, pero los datos oficiales del Estado, en este caso, lo que hace un año realizó el censo poblacional en el Ecuador y ahí preguntó la autoidentificación de los pueblos indígenas, donde refleja oficialmente actualmente 7% de pueblos indígenas. Pero según los datos de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, está entre 40 y 45% de pueblos indígenas quienes están articulados más de 10.000
comunidades indígenas en la Confederación de Nacionales Indígenas. Entonces, según este dato, arroja de lo que acabo de decir, que es cerca del 45% de pueblos indígenas. Entonces, para mí es un poco curioso y apoyando en la realidad, ¿no? Cuando el Estado ecuatoriano justamente constituyó hace 200 años, entonces, solamente en qué referente podemos asegurar estos datos es en la lengua. Cuando fundó la República del Ecuador, la población ecuatoriana hablaban más de 80% de habla quichua, en este caso del Ecuador. Pero yo me hago la pregunta, digo, ¿qué pasó todos esos quichua hablantes en la actualidad, que refleje solamente el 7%? Entonces, eso quiere decir que el Estado ecuatoriano, cuando se constituyó, declaró como idioma oficial el idioma castellano. Entonces, discriminando de manera racial la lengua quichua. Entonces, eso es una de las razones históricas para que los pueblos indígenas vayamos desapareciendo o vayamos dejando de hablar la lengua quichua. Entonces, esto es una realidad bastante lamentable. Es decir, ¿por qué no? Los estados, cuando se constituyó, se basó en el origen de la lengua, como se han hecho los países europeos. En Europa se han ido definiendo los estados en función de la lengua. Entonces, ese es el corazón, el razón incluso de la autodeterminación, la libre determinación y la soberanía de los pueblos. Pero en América Latina no se ha ocurrido así. En este caso ya nosotros conocimos como Via Yala. Entonces, esta es la realidad efectivamente en lo que atravesamos hoy que estamos celebrando el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Esto igual no ha sido gratuita para que Naciones Unidas en 1994 declare este Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Recorrimos un poco la historia, entonces en 1992 al menos en el Ecuador, empezamos a reivindicar, y así ocurrió también en todos los países del mundo y presionando a las Naciones Unidas, porque los países, sobre todo Europa, estaba alistándose, estaba preparando a celebrar el Día Internacional de la Raza, o se denominaba también el Día Internacional de la Raza o Descubrimiento de América. Entonces, los pueblos indígenas en Abya cuestionaron esta situación racista que históricamente fueron posicionándose en todos los países de Abya. Entonces, ahí al menos hubo una serie de eventos en rechazo a esta celebración. Entonces, nosotros celebramos el día, exigimos el Día Internacional de los Pueblos Indígenas porque rechazamos. Eso significó genocidio e etnocidio para los pueblos indígenas, es decir, en otras palabras, exterminio cultural, exterminio de los pueblos indígenas en el mundo. Además de eso, nosotros dijimos, ha sido invadido nuestros territorios. Entonces, por eso en el Ecuador, en el año 1990, realizamos en marco de toda esta protesta y rechazo varias actividades de toma de tierras, recuperación de las tierras, porque tierras fueron nuestras. Eso fue nuestro eslogan, en lo que hicimos levantamiento en 1990 para posicionar la existencia de nosotros. Así es que luego de 2000, de 1992, donde declaró Naciones Unidas diseño de los pueblos indígenas, es la década de los pueblos indígenas, exigiendo a los estados la deuda histórica de los pueblos indígenas y en alguna manera las políticas se orienten dirigido para los pueblos indígenas. Así es que en ese marco es en el Ecuador lo que establecimos una plataforma de lucha en ese sentido,
para que, exigiendo justicia, libertad, tierra y territorios y cultura para los pueblos indígenas. Entonces, eso hasta este momento tiene vigencia y eso es nuestro horizonte que seguimos luchando nosotros en el país. Entonces, esa es la realidad, es que revisamos las estadísticas de la situación ya social de los pueblos indígenas, eh, son, sigue siendo excluidos y golpeados más de casi 70% de la pobreza en este caso. Nosotros no lo aceptamos eso, decimos somos pueblos empobrecidos. No es que nosotros somos pobres, sino somos empobrecidos por las políticas de exclusión al propósito políticas desde el Estado discriminatorio, políticas de exclusión social a los pueblos indígenas. Entonces, ahí viene todo nuestro proyecto, nuestro horizonte, que es de luchar por la plurinacionalidad. Es decir, que en el Ecuador existimos más de 15 lenguas o idiomas indígenas. Entonces, ese es el corazón, la esencia, la razón política de luchar por el Estado plurinacional. Y cada cultura es una nación, cada lengua es una nación, por lo tanto el Estado ecuatoriano tiene que estar constituido como Estado plurinacional. Esa es la razón de nuestra lucha política, no es alguna cosa sencillo ni cultural. Por ahí trataron de maquillar declarando Estado intercultural. Eso ya es una realidad que convivimos nosotros, una sociedad intercultural, es decir, que estas diferentes lenguas existen y tenemos que seguir luchando. Entonces, ese es nuestro desafío, nuestro horizonte en este momento. Entonces, cuando nosotros, los pueblos indígenas, creamos el instrumento político como es el movimiento Pachacuti, ha sido para, recogiendo esta plataforma política, si es que participamos en las coyunturas electorales, nuestra plataforma de participación electoral igualmente recoge justamente la esencia central que es el Estado plurinacional, porque hasta el momento la constitución política del Ecuador, claro, declarativamente reconoce, está declarado como Estado plurinacional y un Estado garantistas de derecho, pero los que están en este momento, los gobernantes, le han importado comino, en este caso de la Constitución, siguen violentando los derechos de los pueblos indígenas. Esa es la realidad en lo que nosotros vivimos, sobre todo, al menos actualmente, con la política neoliberal, con la política extractivistas, afecta a los territorios de los pueblos indígenas, sobre todo en la parte amazónica, donde se encuentra grandes reservas de petróleo y también biodiversidad. En la parte andina, el tema de la minería. En este momento, casi cerca de 40% de territorios donde están asentados los pueblos indígenas está concesionado a los pueblos indígenas. Eso implica, primero, impactos ambientales, es decir, destrucción de la casa grande de los pueblos y exterminio de los pueblos indígenas. Por eso nuestra plataforma, nuestra lucha, nuestro desafío es por los territorios, por la libertad, por la justicia, ¿no? Y la cultura de los pueblos indígenas, nuestro desafío en el Ecuador. Muchas gracias, César Pilataxi, defensor auténtico, digamos, originario quichua desde lo que se llama la República Bicentenaria del Ecuador, conversando con www.radiovictoriagt.com, pero también con otros espacios donde nos permiten ingresar de manera directa con estos contenidos sobre 9 de agosto, Día Internacional de los Pueblos Originarios. Esta fecha ya adquiere mayoría de edad, porque ya pasaron 30 años. ¿Y por qué las Naciones Unidas estableció el 9 de agosto como Día Internacional de los Pueblos Indígenas? Uno, era el tema de la sensibilización. Había demasiado racismo, hay demasiado racismo. El mismo sistema mundo occidental, pero también los munditos de los estados, naciones bicentenarios se han constituido, o su elemento constitutivo es el elemento racista. Y entonces, para sensibilizar y hacer ver
que ser originario, ser aborigen, no es motivo de subdesarrollo, de atraso, etcétera, como siempre se les ha acusado, pues se nos han acusado, se ha establecido ese día. Y dos, el tema de que los pueblos podamos hablar, podamos dirigirnos sobre lo que somos, sobre nuestras aspiraciones. Y eso justamente lo está haciendo César Pilataxi con la autoridad histórica, existencial que le asiste. Porque después de todo, en esta pantalla entran y están las personas que efectivamente son firmes en sus espacios, pero también fuera de sus espacios. Es decir, tienen las ideas claras y las convicciones. Y gracias por ese llamado que nos haces a la articulación, estimado César. Y yo sé que hay muchos temas que abordar, muchos temas que planteó usted. Únicamente, bueno, tengo varias preguntas porque usted tiene mucho contenido para poder indicarnos. ¿Por dónde está el pueblo o los pueblos de, de lo que se llama el Ecuador de cara hacia el futuro inmediato y futuro a largo plazo? Usted planteaba que en el ordenamiento jurídico constitucional se había ya incorporado la figura de la plurinacionalidad, aunque no hay todavía autodeterminación territorial, porque no puede haber plurinacionalidad sin autodeterminación territorial, pero más sin embargo usted indicaba que eso no se está cumpliendo. Tengo entendido que el movimiento del movimiento indígena originario en el Ecuador transitó del culturalismo hacia el activismo sociopolítico, es decir, se constituyen sujetos sociopolíticos, tienen su propio instrumento político como es el Pachacuti, vienen elecciones, también van a participar. Pero ¿cuáles son los horizontes, los proyectos de vida pensados desde el pueblo, desde los pueblos originarios para Ecuador y para el mundo en el caso de donde está ustedes en el Ecuador? Adelante, por favor, César. Sí, nuestro horizonte político que hemos discutido en diferentes espacios de asambleas de los pueblos y nacionalidades, en primera instancia es la defensa de los territorios. Es decir, en nuestra plataforma, en nuestro instrumento político recoge es no al extractivismo y no a la política de privatización de los territorios. Entonces, ese es el primer orden. Y en ese marco es defensa de la biodiversidad y defensa de la existencia de las culturas de los pueblos indígenas, porque las culturas están asentados en los territorios. Entonces, al hablar del no al extractivismo es defensa de los territorios. Entonces, ese es el primer punto que es innegociable, con diferentes, en este momento que estamos viviendo para elecciones 2025, a los distintos partidos, incluso de izquierda, hemos planteado que ese es el punto central que los otros han denominado los puntos rojos, ¿no? Entonces, ese es uno de los aspectos. Otro punto fundamental que nosotros hemos planteado es la soberanía o la autodeterminación, en este caso como Estado y también los pueblos indígenas. La autodeterminación cultural, la autodeterminación territorial, la autodeterminación política y la autodeterminación organizativa, porque las naciones y las culturas en el Ecuador tenemos nuestro propio sistema, nuestra propia estructura política, administrativa y cultural. Es por eso que nosotros seguimos insistiendo y desafiando que algún momento nosotros liberar y autodeterminar definitivamente nuestros territorios y nuestra forma de vivir y nuestra forma de organización. Otro de los temas fundamentales para nosotros es políticas de inversión en servicios sociales, ¿no? Educación, salud y infraestructuras para mejorar la calidad de vida de los pueblos originarios y pueblos indígenas y todos los demás clases populares que forma este país. El otro de los ejes fundamentales para nosotros es el tema de las políticas de seguir avanzando en construcción, ¿no? De nuestra participación directa en los espacios de decisiones políticas como pueblos indígenas. Entre otros, son temas muy importantes que nosotros desafiamos y que vamos a seguir insistiendo, ¿no? Estos temas que son los puntos centrales, que son conflictos políticos realmente. A la parte
la cuestión cultural no se toma simplemente de manera folclórica, sino el tema cultural para nosotros es esencial, es un problema político. Si no se, si no se toma desde ese lado, simplemente terminamos siendo siempre folclorizados o nuestras luchas siempre quieren que folclorizar. No, no es. Es un conflicto, es un problema político con el Estado y con la sociedad, porque tenemos un Estado racista, discriminador, tenemos también una sociedad que tiene también esta tara, este arrastre histórico, racista, ¿no? Y discriminador. Entonces, por eso tenemos una serie de dificultades y problemas y siempre intentan minimizar, excluir e incluso poniendo otras categorías a los pueblos indígenas. Muchas gracias, César Pilataxi. Son las 6:31 desde las orillas del Mar Pacífico aquí en Lima, generando este contenido para que usted esté informado. Hoy, 9 de agosto, Día Internacional de los Pueblos Originarios, conversó el www.radiovictoriagt.com, pero también Radio Dignidad de Honduras, también Minca Comunicaciones Argentina, Alcarajo.org de Colombia y obviamente había ya la Soberana Codeca Guatemala, Juventud Plurinacional con el defensor, con el hijo de la tierra, en quechua decimos con el taita, César Pilataxi. Muchísimas gracias, César, por tu actitud, por tu entrega. Desde aquí, de corazón, porque tengo el privilegio de conocerte y espero volver a verte nuevamente próximamente, desde aquí te doy el abrazo, como mis ancestros, pero también a los tuyos allí por ser un día muy especial, sobre todo por la actitud que tienes, de muy a pesar de las limitaciones, vencer las dificultades y ponerte la pantalla y conversar con nuestra audiencia. Gracias por esa actitud, César. Te dejo en libertad. Ya está con nosotros Solange. Solange, yo le pregunté, ella viene desde la parte de lo que se llama el Estado Plurinacional de Bolivia. Va a ella presentarse, cómo es que se llama, si pertenece a algún pueblo, porque a ella no tenemos el privilegio de conocerla, tenemos el conecte a través de unos colegas del digno pueblo de Nicaragua, que nos conectó con ella, y ella nos hablará también. Saludará, salude por favor primero Solange, y luego te planteo la pregunta correspondiente, y al hermano César. Si usted quiere quedarse en la sala, César, quédese y si no, lo dejamos libre. Y luego continuamos nuevamente con Ecuador, porque usted dice, ¿por qué los pueblos del Ecuador van a estar presentes más tiempo en la sala? Ah, porque este año hemos decidido desde el espacio, así, queremos conocer los pueblos del Ecuador. Va a estar Ena con nosotros desde, si mal no recuerdo, desde España, una compañera quechua, hablando sobre lo que ve del Ecuador, porque Ecuador está a puertas de entrar ya está en el ajedrez geopolítico electoral. Hay elecciones el 2025, hay participación de los pueblos de manera directa y eso es lo que nos interesa también, es inquietante. Adelante, por favor, Solange, saluda a la audiencia. Muy buenos días, hermanos, también todos los que nos están escuchando. Un gusto compartir este espacio con el hermano César y con el hermano Leantay. Y muchas gracias por la invitación. Yo soy Solange Cabrera, mm, mm, declarada como sabia académica de la nación quechua. Yo soy quechua de Bolivia, ¿no? Entonces estoy a disposición de ustedes. Muchas gracias, Solange. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Aquí estamos entonces conversando, abordando la temática entre quichuas, porque los que me conocen saben que yo soy quichua, sumaq punchay, entonces panay, allinta parra de sunch, ribari kusunch kunan punchay, es con punchay, Augusto Quillapi, Día Internacional de los Pueblos, NISPA, Naciones Unidas, Churasca, allá en 1994. E indicábamos al principio que según las estadísticas oficiales, nos indican que no alcanzamos ni siquiera al 7% de la población mundial los pueblos originarios. Y nos pone más o menos como 500 millones de habitantes distribuidos en 90 países. Y muy bien, el compañero César en la anterior entrevista indicaba que eso está en entredicho porque después de todo, nadie se puede abstraer de los genes originarios, especialmente en el continente de Viayala, donde dicen que apenas alcanzamos más o menos a eso del 7-8%, no nos dan ni siquiera el 10% de la población, pero así está el asunto. Voy contigo entonces, Solange, por favor, cuéntanos, según tu perspectiva, cuál es la realidad en la que se encuentran los pueblos originarios de
en ese estado plurinacional llamado Bolivia, que por cierto es un estado plurinacional, pero que todavía sigue partiendo a los pueblos entre aymaras del lado de Argentina, del lado de Perú, y al mismo tiempo también a los quechuas, y la plurinacionalidad lo que tiene que hacer también es reconfigurar la geopolítica interna de la región y pensar de otra, con otras categorías los países. Pero adelante, por favor, Solange. Muchas gracias. Bueno, después de años, décadas de lucha, los pueblos originarios en mi país han logrado ser o constituir un Estado plurinacional. Esa es la obra de nuestros pueblos indígenas, ¿no? En lucha y que llevaron al, a la presidencia por primera vez a un hermano indígena como nuestro líder Evo Morales. A partir de entonces se ha avanzado bastante. El solo hecho de que nos reconozcan ahora como pueblos originarios en la constitución política del Estado, para nosotros es una gran cosa, ¿verdad? Porque ya somos visibles, ya ahora podemos luchar más de frente por nuestros derechos, por nuestra educación, como que hemos conseguido también los currículum regionalizados, por ejemplo, ¿no? Claro que no todos se están poniendo en práctica todavía, pero ya es un avance tenerlos. El solo hecho de hacerlos, de constituirlos, ha sido un proceso realmente hermoso y que habría que rescatar, ¿no? Como experiencia para también otros pueblos que están en su lucha por su identidad también, ¿verdad? Por revalorizar lo que somos. Nosotros como pueblo quechua, y seguramente lo ha dicho el hermano César, consideramos que el futuro está en el pasado. Por eso estamos en esa tarea de reconstituir nuestras historias, nuestra historia, ¿no? De reescribir nuestra historia, pero desde nuestro corazón, desde lo que nosotros somos, no con los ojos de los invasores, no o con lo que nos han dicho los cronistas o lo que después han interpretado otras gentes. Nosotros estamos releyendo a los cronistas, pero a partir de nuestro corazón, de nuestros sentimientos, ¿no? De nuestra realidad. Y eso implica además que luchemos por la unidad de los otros pueblos quechas, por ejemplo, ¿no? Estamos tratando de tejer nuevos lazos con nuestros hermanos del Perú, de la Argentina, de Chile, ¿no? Ecuador está más lejitos, pero yo creo que sí se puede y tenemos que hacerlo, porque de esa unidad de los pueblos indígenas a nivel de la Via Yala depende no solamente la vida de nuestro continente, sino la vida en la madre tierra. Eso es lo que mucha gente no sabe, no dice. ¿No? Los pueblos originarios sí lo sabemos. Nosotros tenemos una gran misión histórica, la de preservar la, el equilibrio de la madre tierra con el cosmos. Eso tenemos que lograr. Esa es nuestra gran, digamos, nuestra responsabilidad cósmica. Entonces, estamos en ese trabajo. Ahora, que hay muchos problemas, sí, porque el proceso, por ejemplo, que se inició con el hermano Evo, no ha concluido, está a medias, ¿verdad? Y bueno, hemos tenido una terrible experiencia, ¿no? De la vuelta de los golpes de Estado con Yanine Áñez, ¿no? De volver a que el gobierno esté en manos de la derecha con la represión correspondiente a los pueblos y, bueno, en general a todo el pueblo que, que es pobre, ¿verdad? Que no es pues como ellos, que porque deben tener mucho dinero, es que regalan nuestros recursos naturales al exterior. En ese sentido, nosotros volvimos con Luis Arce, ¿verdad? Con la esperanza de que íbamos a continuar con el proceso de cambio, pero hemos visto que no ha ocurrido así. Lamentablemente, debo decir, muy lamentablemente, el actual presidente está actuando como actuó en su tiempo en Ecuador Lenín Moreno. Ha traicionado no solamente al MAS y PCP,
al movimiento, ¿verdad?, político, sino al pueblo en general. Entonces, se ha derechizado totalmente y bueno, estamos viviendo ese momento de lucha entre bueno, de separación, de traición. Hay mucha gente del gobierno que está tratando de dividir nuestras organizaciones sociales que tanto nos ha costado constituir y estamos en ese problema. Pero no estamos vencidos, ¿verdad? Seguimos adelante, seguimos en lucha y bueno, lo que nosotros pensamos es que tenemos que unirnos con todos los pueblos de la Via Yala. Muchísimas gracias, Solange. Muchísimas gracias, Solange, desde el territorio de Bolivia, del mundo quichua, quechua de Bolivia, nos llama a esto. Derrotados, pero no vencidos. Tenemos que unirnos. Claro, después de todo, se trata de eso, amigas y amigos que me escuchan en diferentes partes del continente. que El concepto de unidad incluso es un concepto que tenemos que repensarlo, como muy bien lo dijo Solange, ¿sí? Como se está repensando las otras categorías para poder entender y explicarnos el mundo desde los pueblos. Eso es importantísimo, eso también se llama decolonialidad, porque después de todo nos dicen, únanse, 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 y cuando nos quieren convertir en uno solo, y digamos, por esa apuesta de querer convertir en uno solo, porque de la lógica monista, digamos, del occidente, es que hemos montado estados, naciones, como muy bien lo decía el compañero Pilataxi, intentando buscar una sola identidad inexistente, y 200 años después ni existe identidad nacional, ni existe nación, ni existe Estado. Seguimos subsistiendo en muchas partes, naciones sin Estado, en muchas partes, identidades sin poder ser ciudadanos en 200 años en estas repúblicas que tanto han cacareado la ciudadanía universal. Solange conversando con Radio Victoria, la voz de los pueblos. Desde Guatemala producimos esto, pero en esta oportunidad estamos en el espacio de un espacio de articulación plural que se llama Coalición Internacional por la Tierra, y en el tema de pueblos originarios nos pidió que nos reuniéramos aquí en Lima, y es aquí donde estamos, y desde aquí estamos generando este contenido, y saludamos también a todos nuestros cómplices de Coalición Internacional por la Tierra mundial, pero también regional, y específicamente al capítulo, a la plataforma de pueblos originarios, por este esfuerzo que han hecho de reunirnos, especialmente hoy 9 de agosto, coincidió la fecha y es por eso que estamos generando. Pero este esfuerzo comunicacional viene desde las comunidades originarias, desde las comunidades campesinas organizadas en resistencia en Guatemala. Lo digo esto porque hay muchos colegas que me conocen y dicen, ¿y tu radio? No, 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 Radio Victoria no es mi radio. WW no es mi radio, es de las comunidades. Lo que pasa es que yo soy parte de esas comunidades y desde allí hacemos este esfuerzo comunicacional porque tenemos, por el tema del privilegio cultural de haber ascendido, digamos, a cierto grado de escolaridad, mayor facilidad para acceder, digamos, que mis hermanos que están en el campo, pero todos vamos caminando y de eso se trata. Solange, son las 6:43 para ir avanzando. Te había planteado la otra cuestión. ¿Cuáles son las esperanzas? Gracias por esa brillante presentación que nos has mostrado a grosso modo de lo que está pasando en el país. Muchísimas gracias de verdad. Nosotros no te conocíamos personalmente, y gracias por también a los compañeros de, creo que fue Tortilla Sin Sal, algo así de Nicaragua Del que nos CREI, del CREI de Ok, Nicaragua. sí, sí, nos conectó contigo. Muchísimas gracias y esperemos mantener esta conexión. Y por favor, proyéctanos qué es lo que tú ves como desafíos para los pueblos desde lo que se llama Bolivia, con todo lo que acabas de decir. ¿Cuáles son los desafíos? Adelante, por favor. Bueno, antes habría que decir también que nosotros consideramos la unidad en la diversidad. Siempre lo ha dicho nuestro líder Evo Morales, ¿no? Somos diversos, pero tenemos que trabajar todos en conjunto, no, no solamente para hacer de nuestro país un país diferente, un país, digamos, que avance en su historia, ¿no? Sino también que sea partícipe de todo lo que están haciendo nuestros hermanos en los diferentes países de la Via. Somos parte de ese movimiento, ¿verdad? Entonces, nosotros consideramos que la esperanza precisamente está ahí. Si nosotros reconstruimos nuestra historia, volvemos atrás, encontraremos ahí nuestro futuro, hermanos. Por eso, un llamado a que todos allá donde estén, vayan recordando lo que han sido nuestros hermanos, nuestros hermanos, nuestros abuelos, ¿no? Nuestros ancestros.
¿no? Entonces, como un abuelito me decía aquí en un lugar que se llama Ñuchu, cuando estuvimos hablando ya de las investigaciones que estuvimos haciendo acerca de nuestra historia, él me agarraba de las manos y me decía, tienes que volver para que hablemos una y otra vez, ¿no? De lo que nos has dicho, para que podamos recordar, porque todo está aquí, decía, me inflaba de su pecho, está aquí y tenemos que recordar, y eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que recordar lo que somos, tenemos que recordar cómo vivíamos antes. Y eso no está precisamente en los libros, eso está en la memoria de nuestro pueblo. Entonces, reunirnos entre nosotros, conversar, dialogar, volver a querernos, eso yo creo que es una de las tareas que cada cultura tiene que hacer. Y al hacer eso, vamos a ver lo que llaman también la intraculturalidad, ¿cierto? Entonces, vamos a abrirnos a otras culturas. Bueno, nosotros hemos recordado esto. Ahora, ¿qué han recordado ustedes? Es como decía nuestro tata Javier Lajo, que es peruano, o era peruano, para mí sigue siendo, él decía, ¿no es cierto? El conocimiento ancestral está como que dividido, ¿no? En una parte está en otra como retaseado. Entonces tenemos que unirnos, tenemos que unir todas nuestras investigaciones para que de acuerdo a eso, ¿no es cierto?, vayamos constituyendo esa sabiduría ancestral y podamos reconstituir también nuestra espiritualidad, que creo que eso es lo primero que tenemos que hacer, porque así también lo decía Tatalago, tenemos que reconstruir nuestra espiritualidad. Luego, lo político va a venir nomás, ¿no? Esto es primero, ¿no es cierto? Y en ese proceso es que va a venir nomás lo político, pero tenemos que recordar lo que somos. Entonces, para mí, y bueno, para nosotros en realidad como pueblo, yo pienso que ese es el reto, recordar lo que somos, recordar quiénes somos, porque se decía hace rato que somos pocos. Claro, mientras muchos digan, ah, no, yo soy mestizo, no soy quechua, ah, yo soy mestizo, no soy guaraní, está demostrando todavía el nivel de colonialidad que guarda todavía, ¿verdad? Porque no es cuestión de solo sangre, es cuestión de identidad. Yo veo, por ejemplo, con mucha tristeza, ¿no? Como hermanos de diferentes lugares, no vamos a decir exactamente, pero que son morenos, lindos, ¿verdad? Y dicen, ah, no, yo soy mestizo, soy descendiente de españoles. Hay mucha gente todavía así. Eso es cuando habla la colonialidad, ¿verdad? Entonces tenemos que liberarnos de eso. El proceso de descolonización es un proceso de descolonización de nuestra espiritualidad para encontrar nuestra identidad. Y en ese proceso vamos a encontrar también los pasos políticos que cada pueblo, que cada nación tiene que realizar en su respectivo país. Y en ese proceso nos vamos a encontrar, hermanos. No sé Sí, si está. sí, excelente. Muchísimas gracias, Solange. De verdad, usted nos toca fibra, toca eso, la sensación térmica. Hoy, 9 de agosto, cuando los pueblos del mundo, en los 90 países, obviamente existimos en mucho más, pero los datos oficiales dicen 90 países, recordamos, eh, conmemoramos 9 de agosto con la finalidad de hacer oír nuestras realidades y nuestras esperanzas. Y Solange nos plantea un elemento fundamental en la memoria histórica que nos devuelva a nuestras raíces. Si hacemos ese camino hacia adentro, usted y yo nos vamos a dar cuenta que nuestras raíces no se anclan solamente en la comunidad humana o en el grupo cultural, se anclan en la Pachamama, en la tierra y en el fondo. Entonces, originario quiere decir hijos e hijas de la tierra, identidad tierra, espiritualidad tierra. Pero para eso tenemos que avanzar por la pedagogía tierra y Solange seguramente en algún momento nos va a abordar eso. Solange, de verdad estamos completa y profundamente agradecidos a nombre de las comunidades organizadas en resistencia en el movimiento CODEC, Comité de Desarrollo, que ya no es ni comité ni busca desarrollo, pero quedó, digamos, ese acrónimo de la década de los 90 en Guatemala, comunidades en resistencia en Guatemala, que tiene este espacio
y otros para seguir haciendo difusión, divulgación de sus aspiraciones. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Te contactaremos próximamente. Si tienes documentos audiovisuales que estés produciendo, por favor, envíanos. Nosotros nos comprometemos en divulgarlo a nivel de todas nuestras redes. Ya está con nosotros José Sauca, del espacio del CRIC. Gracias, Gracias. gracias Solange, te Pachi, dejamos libre. Pachi. Pachi, gracias. Ya está con nosotros José Sauca. Voy a pedir que ponga su teléfono en posición horizontal, porque también estamos grabando y vamos a pasarlo también en YouTube, en diferido. José Sauca viene de El Cric, ese valeroso territorio, juntamente con las poblaciones originarias, del cual va a hablar José, en la parte de Colombia, de lo que se llama Colombia, en Cauca y en otros territorios, obviamente, seguramente, haciendo el trabajo de comunicación, pero también de educación, de organización, que vemos desde afuera, pero no tuvimos, ojalá que tuviéramos la suerte de visitarlo en algún momento, pero sí, ahí está José. Por favor, saluda a la audiencia, Joe Sauca, preséntese y empezamos de esta manera cuando son las 6:51 este abordaje. Bienvenido como internauta y también estás en movimiento al www.radiohistoriagt.com. Salude, por favor, Joe. Buenos días, compañero de panel, compañero Llanta, que nos comunicó el día de ayer un saludo de armonía, de resistencia de parte del Consejo Regional Indígena del Cauca Cric, los 11 pueblos que conformamos las 139 autoridades y la Consejería Regional. Para nosotros es un gusto saludarnos y encontrarnos en este espacio del Día Internacional de los Pueblos Indígenas y bueno, resaltar que creo que en la memoria y en el camino hemos sido resilientes a cada paso de la historia de la humanidad donde se ha intentado borrarnos, donde se ha intentado acabar con la sabiduría, la cultura y la humanidad de los pueblos indígenas, pero aquí nos seguimos encontrando en lucha, en resistencia y cada día colocando escenarios diferentes en términos de derechos y garantías para las comunidades y los pueblos indígenas en el departamento del Cauca y en Colombia. Muchísimas gracias, Joe, otra vez por tu actitud. Es verdad que no nos conocemos, pero sabemos que estamos en el mismo camino y saludamos desde el espacio de Codeca, desde el espacio de Villa la Soberana y desde el espacio también donde estamos en este momento de la Coalición Internacional por la Tierra en el tema de pueblos originarios, a todo ese esfuerzo que usted y su equipo y las comunidades y los pueblos allí están haciendo por restituir, por reconstruir identidades, territorios y obviamente la lucha, la batalla que libran por la vida frente al sistema mundo de la muerte que se está imponiendo en el planeta. Joe, una pregunta de entrada, ¿cuál es la realidad según tu lectura de los pueblos originarios en el llamado Colombia? Adelante, por favor. Bueno, nosotros llevamos cerca de 33 años que fuimos reconocidos en la Constitución Política de Colombia. Hay que recordar que hasta antes éramos menores de edad según para la otra sociedad y el mismo gobierno. Eso permitió grandes avances, grandes logros para las comunidades y los pueblos indígenas a raíz de las luchas. Nada ha sido regalado hasta hoy, mas sin embargo, hoy que tenemos un gobierno alternativo, hay que decirlo, nos tenemos que movilizar nuevamente por nuestros derechos en términos de las garantías territoriales, en términos de el sistema de salud indígena intercultural propio, el tema de el sistema de educación indígena intercultural, ya que el gobierno ha avanzado con los derechos de las demás poblaciones, pero los que nosotros hemos propuesto ya desde esa nueva constituyente hasta hoy no se han podido materializar. Entonces, en esos términos, la situación es compleja y se agrava cada vez más también por el conflicto armado que resurge producto de esa falta de voluntad y de implementación que en el gobierno Duque se vio truncada por no cumplimiento del acuerdo y que este gobierno intenta nuevamente retomar con el tema de la paz total, pero que de algún modo pues no han habido las rutas claras, los caminos para los diálogos y la participación de las mismas comunidades. Nosotros hemos planteado mecanismos humanitarios, pero también nuestras propias formas de autocuidado y protección desde la espiritualidad, desde el ejercicio cultural, territorial, pero también desde el ejercicio de la Guardia Indígena, quien hace el papel todos los días de cuidar y defender la vida y el territorio. Entonces, en estos momentos, pues la organización se prepara para una
movilización hacia la capital de Bogotá en términos de reivindicar políticamente esos derechos que han sido colocados en diferentes escenarios, pero que no se han visto materializados. Decir que hoy en Colombia estamos en una afrenta muy fuerte en términos de eh, que se convirtió el crecimiento del conflicto armado no solamente en una lucha por el narcotráfico entre los grupos armados o la minería ilegal, sino que hoy estos grupos también eh, plantean una lucha frontal a los pueblos indígenas por el territorio, en la gobernanza, la territorialidad, entonces se convierte y pasa a trascender de un tema no solo militar, sino un tema político y un tema de dominar el territorio. Producto de ello, pues hemos tenido varios compañeros, compañeras asesinados. Hoy el reclutamiento crece en cada marco de los pueblos indígenas y para el caso del Cauca, desde el año 2022, solamente en una de las zonas estratégicas que hacemos presencia como Consejo Regional, han habido más de 800 menores reclutados y a nivel general del departamento creemos que hay más de 1.500 con los subregistros que no se han reportado. Es una preocupación muy grande porque el impacto fuerte está yendo hacia la juventud, hacia la violencia contra las compañeras mujeres que de algún otro modo lideran los procesos también y pues qué decir de la persecución y asesinato de sabedores eh, espirituales y de cada uno de los territorios. Entonces, es una situación compleja la que estamos viviendo y esperemos pues que en la movilización podamos encontrar respuestas oportunas que permitan desescalar la violencia, pero también que permitan reivindicar y hacer efectivos esos derechos que se reconocieron desde el 91 y que hasta la fecha no han tenido un avance real. Muchas gracias, Joel. Gracias por mostrarnos esa realidad. Y claro, desde afuera vemos y con esperanza también los esfuerzos que se ha tenido allí por el vivir sabroso, etcétera, que se ha instalado en el imaginario, en el, decir, en el lenguaje, pero también en la imaginación de los pueblos del continente. Y gracias por mostrarnos, por contarnos lo que está ocurriendo allí y sobre todo por inyectarnos entusiasmo, por inyectarnos energía, porque nos dice que se organizan para movilización. Y es que, amigas y amigos, pueblo que no se moviliza, organización o movimiento de pueblos que no se moviliza, no es movimiento, no es pueblo. Tiene que estar en permanente movimiento porque el estar bien portados no nos lleva a buen puerto. Y producto de eso es que quizás no hemos conseguido más allá hasta donde nos han permitido existir. Joe, para ir liberándote de este espacio, por favor, cuéntanos, aunque ya nos dijiste, cuáles son, según tu lectura, según desde CRIC, los principales desafíos que tenemos los pueblos, tanto en lo que se llama Colombia como en el resto del continente de Vieyala. Estamos conversando con Joe Saoca desde el espacio del CRIC. CRIC es un espacio de organización de los pueblos allí en Colombia. Son las 6:58 aquí por Lima. En Centroamérica son las 5:58. Muy temprano hemos salido. Pues adelante, por favor, Joe. Bueno, yo creo que son varios los desafíos que afrontamos los pueblos indígenas en esta era, pero poco a poco esos desafíos se han ido asumiendo con la capacidad, la sabiduría y la entereza que tienen cada uno de las comunidades y los pueblos. Nosotros, yo en especial soy del pueblo Coconuco, y no ha sido fácil ya que el impacto de la colonia fue muy fuerte por el asunto adoctrinamiento, de muchas cosas, más sin embargo, el reto que ha asumido cada pueblo es cómo el devolverse a la memoria, a la investigación, al origen y poder retomar varios aspectos desde la parte de la espiritualidad, que es un reto para cada uno de los pueblos poderla interpretar, ir trayendo a la realidad. Por eso se ha hablado de los calendarios propios en el tiempo de los pueblos indígenas, se ha hablado también de los usos, las costumbres, y en eso tiene que ver mucho el tema político, organizativo, tiene que ver mucho el tema de la justicia, que es una palabra que estamos en discusión porque justicia no es de nosotros, nosotros hablamos de equilibrio y armonía entre el territorio, los tres espacios, el de arriba, el medio y el de abajo, y de igual forma esa armonía y ese equilibrio con la naturaleza. Entonces, hoy que se presentan varios aspectos a nivel mundial, en Colombia va a haber la COP16 como un desafío a los pueblos a nivel del mundo,
para plantearse otros caminos diferentes, ya que mucho se dice desde la ciencia que tenemos la fórmula para que la vida se pueda preservar en el planeta, pero a la hora del reconocimiento y la inclusión es donde vemos que el discurso se acaba. Entonces, es fundamental que los pueblos indígenas en el mundo empecemos a plantearnos el modelo de la territorialidad, pero también desde el ejercicio de la economía de los pueblos indígenas, porque la colonia, muchos aspectos históricos enseñaron que ser indígena es ser pobre o es estar en una condición para que los demás nos vean que nuestra cultura es así. Pero resulta que nuestra cultura tiene que ver con aspectos mucho más allá de asuntos, digamos, de sociedad, y que creo que el estigma que hoy en Colombia nos han cargado es que ser indígena es ser guerrillero, ser indígena es ser perezoso, ser indígena es otra cosa menos lo que somos en realidad cultural, identitariamente, espiritualmente, y creo que eso nos invita a tener que seguir avanzando sobre los procesos de los tejidos que se han venido fortaleciendo desde las comunidades. Hablar del modelo de la salud de los pueblos indígenas es totalmente un modelo diferente al occidental, al igual que la educación, al igual que hoy tenemos el reto y es a lo que vamos a ir a la movilización, porque aquí hay que asentar las bases sobre la seguridad jurídica y el blindaje de la autonomía sobre los territorios. Entonces, nuestras comunidades han mandatado que el gobierno nos firme el mandato ATEA, que es el tema de autoridad territorial económico-ambiental, y que se conjugue en un esfuerzo grande porque sería un precedente enorme frente a las realidades de los pueblos indígenas en el mundo, pero también frente a este tema ambiental que hoy tanto se toca en el camino. Entonces, nosotros estamos hablando de fortalecer como tal el sistema de gobierno propio. Y el sistema de gobierno propio son las comunidades, es el territorio, es la autoridad que le representa, son las diferentes estructuras que tenemos a nivel interno y que ello implica una gran responsabilidad también cuando hablo de la economía, de poder pasar al tema de la sustentabilidad y autosostenibilidad de las comunidades indígenas. No podemos depender de que los gobiernos coloquen recursos para que nosotros funcionemos. Nosotros tenemos que ir hacia esa autonomía real y quitarnos la dependencia en medio para realmente llegar a ser gobiernos autónomos, gobiernos autodeterminantes de nuestros propios derechos. Entonces, creo que son varias las cosas que hemos venido apostando y trabajando. Tenemos una Universidad Indígena Intercultural UAIN y la idea es formar a nuestros compañeros, compañeras para el territorio. De nada nos sirve pelear la educación si vamos a seguir formando gente para el sistema de afuera. Nosotros tenemos que cambiar esa interpretación y empezar a generar el enfoque diferencial o el enfoque indígena para los pueblos indígenas es con la oportunidad desde adentro del territorio y no fuera de él. Entonces, las organizaciones tenemos retos en cuanto a cómo seguimos siendo los rectores y orientadores de la política, pero las comunidades asumen el rol y el papel y las mismas autoridades en términos de la administración del territorio. Y ahí tenemos una gran discusión porque no es la plata es, el recurso es un medio. La administración real se va a enfocar a un asunto ya más desde la proyección, desde cada uno de los sistemas, cómo administramos el territorio, la tierra, porque ahí hay grandes posibilidades. Entonces, hemos venido compartiendo experiencias con otros pueblos a nivel de Latinoamérica, inclusive en Canadá, conociendo experiencias cómo otros pueblos se han organizado y han sido resilientes y hoy no dependen de que si un gobierno inyecta o no inyecta recursos, sino que han ido transformando esa realidad hacia la autonomía que significa tener los derechos garantizados, sí, pero tener una autonomía que permita ser autodeterminantes en términos de el territorio, del equilibrio, la armonía, de la justicia, tener determinación real frente a los espacios de la misma comunicación propia, de muchos elementos que se han venido trabajando y se han venido tejiendo desde las comunidades. Entonces, hay elementos suficientes para decir que nosotros hoy tenemos que volver a retornar a nuestro estado original, pero sin perder la noción de que hay un mundo que también es cambiante y con eso tenemos que aprender a competir. Hoy la tecnología, muchos otros medios apropiados están presentes y no podemos desconocer que este mundo todos los días se actualiza en cosas y nosotros tenemos que estar actualizados para poder que en las juventudes, para poder que las mismas familias no perdamos el horizonte de ser pueblos indígenas, pero tampoco
desconozcamos que hay que ir en el camino adaptando cosas en beneficio de las comunidades. Entonces, esos elementos son fundamentales para llevarnos a una discusión de fortalecer el gobierno propio en la medida de que nosotros mismos seamos capaces de estructurar nuestros propios caminos, de tejer nuestros propios caminos y nuestras apuestas políticas para los pueblos, pero así también con el mensaje hacia el resto de la sociedad. Muchas gracias. US AUCA nos plantea varios elementos decoloniales, llamaríamos en lenguaje técnico, de construir todos esos estigmas, todos esos prejuicios, pero también las categorías coloniales de cómo nos interpretan y nos interpretamos nosotros mismos a nosotros mismos. Nos plantea dejar de ser objetos de caridad, nos plantea dejar de ser reproductores culturales y nos desafía a caminar de manera colectiva por el camino de ser sujetos sociopolíticos, gestionando, administrando nuestros propios proyectos de vida como pueblos, pero sobre todo, y ojalá, cuidando a la madre tierra. Hoy es 9 de agosto, 7:06 en Lima, en el Perú. En Colombia son las 8:06. Así es que, estimado Joe, te dejo libre. Por favor, si nos puedes indicar en cuestión de 30 segundos ¿en dónde te buscamos? ¿En qué sitios? Si tienen páginas web, si tienen cuentas en las redes sociales, porque nos dejaste inquieto y hasta yo estoy inquieto y yo estoy en cuestión de unos días allí en Cauca, en el evento de sexto evento internacional de educaciones. Y estoy interesado en conocer la universidad que acabas de mencionar, porque eso es lo que tenemos que mostrar. Porque no, yo vengo de organizaciones de espacios de articulación de pueblos, pero yo desconozco, soy ignorante en ello y queremos conocer y queremos dar a conocer. Por favor, díganos dónde lo encontramos. Bueno, nuestra organización tiene página de Facebook, pueden buscar como Consejo Regional Indígena del Cauca Creek, tiene Instagram, tiene Twitter, varias redes sociales, al igual que la Universidad Indígena Intercultural UAIN, con doble I. Ahí pueden encontrar diferentes elementos que publicamos. Hay una página de comunicaciones del CRIC y ahí podrán encontrar todos los elementos pues, que la organización ha venido tejiendo y trabajando por mandato de las autoridades. Termino diciendo, nosotros cada 4 años hacemos congreso. Nosotros cerramos en el año 2025, en el mes de junio, con el 17º congreso que hace el Consejo Regional Indígena del Cauca Creek. Ahí nos reunimos cerca de 20.000 eh, compañeros y compañeras de los 11 pueblos, las 139 autoridades, a evaluar, a valorar y a seguir desarrollando los mandatos que se han establecido en estos tiempos. Entonces, agradecerles, esperamos podamos interlocutar, seguirnos y poder seguir aportando en pensamiento, en sabiduría, pero también sobre todo en estrategias para que los pueblos indígenas sigamos avanzando hacia ese camino de la autonomía y del gobierno propio. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Joe Sauca. Abrazo a toda la comunidad CRIC, a todos los pueblos allí, desde Villa La Soberana, desde Codeca, Guatemala, y desde este espacio de Coalición Internacional por la Tierra en el esfuerzo por juntar organizaciones en Lima. Gracias, te dejamos libre entonces a seguir disfrutando del día, a seguir con las actividades. Ya está con nosotros, amigas y amigos, cuando son 7:08, en Amatos. Ella es quichua. Está en lo que se llama España, tengo entendido, ella se va a presentar. Active por favor cámara ENA y con ella hablaremos sobre unas cuestiones un poco más, no vamos a decir más técnicas, pero sí más específicas. ENA, si activas cámara, así te podemos ver, porque únicamente me estoy viendo yo, son las 7:09. Y con ENA hablaremos sobre el contexto sociohistórico, cultural de la década de los 90, obviamente leído desde aquí, desde esta época, de los pueblos en el Ecuador. Y usted se preguntará, pero ¿por qué va a hablar del tema de la década? ¿Por qué no abordamos a nivel general? Porque lo que pasa es que queremos que un poco nos cuente qué estaba pasando históricamente, socialmente y culturalmente a nivel de los pueblos, pero también a nivel del Ecuador. ¿Para qué? Para que los pueblos del Ecuador se proyecten
tanto a nivel interior como también a nivel continental, como el núcleo dinamizador de la fuerza, digamos, de transformaciones profundas para el continente a finales de aquella década, de aquel siglo que terminó y a principios de, porque después de todo, el tema de la plurinacionalidad, el tema de la autodeterminación, etcétera, ingresaron al continente, escuchen bien esto, a través o vía pueblos que se encuentran en el Ecuador, ¿sí? Entonces, de eso hablaremos. ¿Qué está pasando? Ahora, Edna, por favor, si puedes activar cámara, te agradeceré. Y si tienes dificultades, son las 7:10 aquí por las costas, donde estamos en las costas del Pacífico. Ahí está Ena. Ponga por favor la cámara en posición horizontal, porque estamos también, registrándolo para que podamos eh, distribuir, compartir, divulgar este contenido a través de nuestros canales de YouTube. En este momento no estamos saliendo por YouTube. Estamos saliendo a través de Radio Dignidad de Honduras. Estamos saliendo a través de Minca Comunicaciones Argentina, a través de Aviala La Soberana, estamos saliendo a través de Rondas Campesinas del Perú, estamos saliendo a través de Codeca Guatemala y obviamente a través de Radio Victoria. Pero también vamos a poner estos contenidos en los diferentes canales de YouTube a los que tenemos acceso y obviamente también en X y en el sitio web. Por favor, preséntate, quién eres, qué haces, dónde estás, cuestión de dos minutos y luego ingresamos con el tema. Adelante, por favor. Muy buenos días a todas y a todas. Para mí es un honor presentarme. Mi nombre es Ena Matos, pero primeramente quiero agradecerte, Ollantay, por este espacio que me has dado en este canal, que tiene una gran audiencia. Y sobre todo es un honor para mí estar aquí en el Día de los Pueblos Originarios y hablar sobre un tema que es muy significativo eh, para nuestro horizonte. Bueno, mi nombre, como ya digo, mi nombre es Ena Matos, Jaqui. Jaqui es parte de mi madre, Quichua, que significa comunidad. Estoy aquí en España, vine a hacer aquí un PhD y prácticamente me he sustraído en este camino, en esta aventura. Muchas gracias. Y, Muchas ujú, gracias, Sena. Gracias por estar. Nosotros también celebramos tu presencia, celebramos tu visita, celebramos tu actitud de ser, apostarle a ser internauta en este espacio de www.radiovictoriagt.com y en los otros espacios. No sé si te es factible. Tú estás en el espacio abierto, estás con audífono. Yo creo que eso te va a exactamente. dificultar porque está llegando con audio diferido o por lo menos con eco. Si lo puedes quitar, a ver, intenta mientras nosotros seguimos anunciando, estamos conversando desde las 6 de la mañana sobre el Día Internacional de los Pueblos Originarios, los pueblos indígenas llamaban, desde 1994, un 23 de diciembre, las Naciones Unidas estableció esta fecha para que pudiéramos tener y para que hiciéramos, ojalá que no sea solamente 9 de agosto, sino todos los días, sensibilización para que podamos abrir espacios para que expresen las voces, las diferentes voces de los diferentes territorios sobre sus realidades y sobre sus expectativas desde el 2000, desde 1924, perdón, 1994, ya son 30 años que pasó, pero poco hemos avanzado en ello y por eso es que estamos haciendo este esfuerzo. Ya ahora, por favor, entonces comencemos contigo, Ena. Estás haciendo un trabajo y tu trabajo en específico también es estudiar esos procesos de lo que llaman en lenguaje técnico el extractivismo, el saqueo de los conocimientos de los pueblos, se lo llevan a otra parte y esto sabemos históricamente y no vamos a reiterar el victimismo, estamos constatando la realidad, pero también quisiéramos que nos cuentes desde tu conocimiento. ¿Cómo es que los pueblos del Ecuador se constituyen? Y ahí tienes que explicarnos un poco qué estaba pasando en la década de los 90, que es la parte donde investigaste, se constituyen en el faro en el continente, ¿no? Por lo menos en estos últimos tiempos, con esos nuevos relatos, con esas nuevas narrativas, como es el tema de la plurinacionalidad, el tema de los derechos colectivos de los pueblos, etcétera. Claro, estaba en el 89 aprobado el convenio 69, pero a los pueblos todavía no había llegado, digamos, ese mensaje y fue a través del Ecuador que entra. Cuéntanos, por favor, Ena.
Bueno, en primer lugar, antes de abordar el tema, quisiera presentar a ustedes un marco jurídico, no sé si se escucha bien, Sí, correcto. ya, un marco jurídico del siglo XX en el que explica prácticamente cómo el proyecto civilizatorio de la modernidad occidental ha, ha diseñado, digamos, el constitucionalismo a nivel de los países coloniales. Entonces, empecemos. En primer lugar, tenemos la tradición constitucional de Ecuador, destaca como elemento central la configuración del monismo jurídico. Esta configuración, se caracteriza por ser una normativa homogénea, postergó el pluralismo al eliminar las estructuras organizativas propias de los pueblos originarios. De ahí que el desarrollo constitucional evidencia la monoculturalidad y por otro lado también se aplazó el horizonte del constitucionalismo social que empezó prácticamente a construirse en la segunda mitad del siglo XX, que fue empañada por la lógica mercantil. Otra situación que es importante destacar es la irradiación del derecho internacional que estableció el convenio 107 de la Organización Internacional del Trabajo de 1957. Por tanto, este cuadro jurídico muestra el monismo cultural que aplaza la pluriculturalidad y pese que el gobierno ecuatoriano había ratificado en 1969 los pactos internacionales de la ONU, prácticamente las consideraciones expuestas en estos dos instrumentos nunca fueron tomadas en cuenta y es así que existe también esa trayectoria, esa continuidad y respetar, de no cumplir esas normas internacionales que protegen los derechos de los pueblos originarios. Pues bien, ahora con este cuadro jurídico del siglo XX, me parece interesante pasar a lo que nos compete hablar. En primer lugar, vamos a hablar de los sujetos que intervinieron en las transformaciones sociopolíticas. En la década de los años 90 se comenzaron a organizar los pueblos originarios. Una de las primeras instituciones jurídicas étnicas de Ecuador se formó en 1986 y con la Confederación de Organizaciones Indígenas del Ecuador, denominada, como bien ustedes conocen, CONAIE. Y también dentro de esta organización se agrupó la Ecuadunari, que es de los pueblos de la sierra, y la Confederación de los Pueblos Indígenas de la Amazonía. Justamente en este tiempo y como herramienta importante surgió el convenio 169 de la OIT, que se caracteriza por el establecimiento de la consulta previa, lo cual permite la participación política como una medida para mejorar las condiciones de vida y mantener la identidad cultural, así como las costumbres y las instituciones propias. Bueno, entonces una vez visto los sujetos que intervinieron en la década de los 90, vale entrar en el tema, empezando como en 1990 la CONAI presentó ante el gobierno de ese entonces, Rodrigo Borja, su propuesta sobre la plurinacional basada en el convenio 169. Lastimosamente, esta propuesta no fue acogida, no hubo no fueron escuchados los pueblos porque se fraccionaba el Estado unitario monocultural. La propuesta contenía 16 puntos, entre ellas el territorio, la autonomía, la salud y la vivienda. Estos dos últimos vale tomar en cuenta porque se alinean dentro de la esfera de los derechos fundamentales. Cabe destacar que el postulado de los derechos constituye una esfera determinada por un marco teórico de individuos libres e iguales que responde
al sistema de producción social capitalista. Pues bien, veamos cuáles serían entonces las estrategias utilizadas por los pueblos originarios. La lucha histórica de los pueblos originarios, que parte del reconocimiento de los derechos y la construcción del pluralismo, empieza con la movilización de las comunidades asentadas en distintas regiones del país. La concentración tuvo lugar en la Plaza del Salto, en La Tacunga, en junio de 1990. Y prácticamente esta movilización fue clave porque, porque ahí surge esta participación activa, visibilizada de los pueblos originarios a través de esta Confederación de Pueblos Originarios. Eso sería en primer momento la cuestión de lo que estamos tratando, de cómo fueron los procesos y las herramientas que se tomaron en cuenta para, la, para esta participación activa. Yo había pues elaborado un documento aquí y prácticamente no he tenido la oportunidad de estar en un sitio adecuado para esta reunión. Sin embargo, estoy tratando de hacer todo lo posible. La coordinación de esta movilización no fue lo único que se presenta como una estrategia para su participación en la vida política, sino también el trabajo jurídico arduo que tuvo la CONAI, prácticamente porque comenzó a estudiar el lenguaje utilizado a nivel internacional y así adoptarlo a la demanda política. De ahí surge el aspecto más importante, esto es el reconocimiento del derecho a la libre determinación dispuesto por los pactos de la ONU. Esto es el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional sobre Derechos Sociales, Económicos y Culturales. El levantamiento indígena que estaba liderado por la CONAI, tenía como objetivo presentar, como dijo el gobierno, la propuesta de la plurinacional, la misma que no fue acogida, pero luego este movimiento no se quedó quieto porque en 1994 nuevamente resurge, nuevamente se levanta con sus movilizaciones y con otro nuevo proyecto político, y de ahí extraigo del documento de la CONAI dos puntos importantes que vale la pena destacar. Uno es la defensa de la integridad de los territorios legalizados o en posesión ancestral, pues estos garantizaban la sobrevivencia y el desarrollo integral de las nacionalidades indígenas. Y por otra parte también el derecho de autonomía o el derecho de la autodeterminación de los pueblos. Básicamente este documento era un manifiesto contra los programas de gobierno porque revelaba cómo las comunidades estaban expuestas al despojo y al desalojo de sus territorios, aunque hubiese la garantía del Estado. Esta es la denominada posesión ancestral. Esta figura, como se sabe, es la pieza clave legal del capitalismo porque ha sido muy útil para los arreglos jurídicos que se ofrecen sin garantizar en la mínima estabilidad ni tampoco asegurar sus condiciones materiales. Esta pieza jurídica proveniente del derecho de la propiedad privada ha supuesto también una ardua tarea para la CONAI, ya que ha permitido más bien buscar amparo en el derecho de la libre determinación, el cual podría considerarse como el régimen jurídico más adecuado porque está relacionado con los derechos fundamentales y garantiza el contenido esencial de los derechos colectivos. No sé si hasta aquí está claro o si tienes, Ollantay, alguna pregunta al respecto.
Perfecto, perfecto. A las personas que nos están siguiendo, es Ena Matos quien está conversando con www.radiohistoriagt.com sobre el contexto de la década de los 90, del cómo se explica que ese actor sociopolítico actualmente, como es CONAIE, pero integrado por los diferentes pueblos originarios, eh, levanta muchos de los elementos que en este momento contienen la narrativa de los pueblos originarios en el continente. Está hablando del tema de, por un lado, el marco, digamos así, filosófico en el cual surgieron los estados altamente, digamos, monoculturales, pero también racistas, como un elemento constitutivo esa cuestión, por un lado, y negando, obviamente, anulando a los pueblos. Por otro lado, también esta cuestión del marco jurídico. Y es importante lo que nos acaba de decir, y recupero eso para que continúes con la siguiente cuestión. No solamente fue lucha de calles, no solamente fue organización, ante todo también fue el tema de el trabajo del conocimiento de la introducción en el mundo jurídico para desde allí argumentar, como muy bien dice ella, y trastocar la pieza clave del sistema mundo occidental como es la propiedad privada y disputar esto de la propiedad jurídica, de la justificación jurídica de las propiedades de los territorios, y ojalá que este trabajo sea constante también en los pueblos, pero no solo, no para adquirir propiedad individual. Escuche bien esto, porque al fin y al cabo eso nos lleva a lo mismo. Nos tenemos que pelear por la restauración de los territorios como un bien colectivo para los pueblos. Y en ese territorio, ahí sí, ejercer el resto de los derechos colectivos de los pueblos. Mientras no haya restitución de los territorios con fundamentación jurídica, y obviamente eso implica nuevo ordenamiento, digamos, jurídico, político en los países, es insulso que estemos hablando de derecho al idioma, derechos culturales. Eso simplemente es un culturalismo en su nueva expresión. Vamos avanzando y para ir concluyendo, estimada Ena. Según, entonces, eso es todo lo que hicieron. Ahora bien, ¿qué viene de aquí en adelante? Seguramente ha habido algunos avances, indicaste muy bien que también César lo dijo, no se avanzó mucho, pero el solo hecho de que haya un sujeto que no es ni o sujeto de caridad u objeto de caridad, mucho menos únicamente reproductor cultural, sino sujeto sociopolítico, hay esperanzas. Entonces, ¿cuáles son los desafíos? Bueno, como sabemos, la primera introducción de los derechos colectivos fue en la Constitución de 1998, pero eso se hizo parcialmente y según Irigoyen, que me imagino que todo el mundo la conoce, ella habló que prácticamente fue un paso legislativo porque comienza a construirse el pluralismo. Y la idea era prácticamente cambiar este monismo jurídico, las normas jurídicas que dan paso a la apertura y han estado siempre abiertas a lo que dice la monocultura, a lo que dice la modernidad occidental, eliminando, como tú bien dices, la cultura de los pueblos, eh, para el desalojo, para el aprovechamiento y la explotación de la tierra. Yendo en breves rasgos a la Constitución última de 2008 y tras una ardua lucha política, la CONAI aparece nuevamente con su proyecto plurinacional ante la Asamblea Constituyente de 2008, con la finalidad de que se modifique este monismo jurídico, pues sus reglas violaban su autonomía, no podía hacerse uso de sus propios procesos de juzgamiento, porque así lo decía y lo dice el ordenamiento jurídico en términos de justicia. Tampoco se examinaba como relevante la cosmovisión, los conocimientos y la identidad cultural. En definitiva, lo que pretendía la CONAI era limitar el modelo de desarrollo como resultado de una dialéctica que se había establecido entre los pueblos originarios y el Estado. Así, la Constitución de 2008 surge en una fecha, puede decirse que es un hito histórico, es una fecha importante en el que se reconoció que el primer levantamiento de los pueblos originarios, surgido
en junio de 1990 fue la cadena causal para la construcción del constitucionalismo pluralista. Así, el poder constituyente, con el objetivo de consolidar la emancipación, presentó un nuevo modelo de constitucionalismo en el que se declaró la plurinacionalidad. La aprobación de esta carta, que fue realizada mediante referéndum y entró en vigor en octubre del 2008, presenta, sin embargo, varios nudos jurídicos, diría, al mismo tiempo, porque se presenta en el preámbulo constitucional el monismo de la soberanía, con lo cual se afirma el Estado unitario y por tanto dificulta la construcción de nuevos modelos. Por eso algunos autores, como Agustín Grijalva, señala que el constitucionalismo plurinacional debe ser un nuevo tipo de constitucionalismo basado pues en relaciones interculturales igualitarias que definan y reinterpreten los derechos constitucionales. Pero lo más importante considero que es que se debe reestructurar es a nivel institucional, porque a nivel institucional hay una homogenización. Esta homogenización permite que prácticamente haya que se haya colonizado, digamos, con normas y la forma de pensar, la forma de actuar, que se siga excluyendo a los pueblos originarios y con ello los derechos esenciales como son los derechos colectivos. Entonces, debería contemplarse una reestructuración institucional para que se garanticen estos derechos y de manera de que haya que el reconocimiento no sea solamente formal y culturalista, y, y más bien que todos los derechos que prácticamente nos protegen los instrumentos internacionales, haya un ejercicio efectivo y no solamente formal, teórico. En este sentido, por ejemplo, Buenaventura dos Santos plantea que este reconocimiento constitucional de la plurinacionalidad debe desarrollarse bajo dos dimensiones jurídicas: la interculturalidad y el autogobierno de las comunidades originarias. La interculturalidad implica relacionarse con el otro y reconectar con la vida y la cultura de los pueblos, mientras el autogobierno supone reconocer la pluralidad de órdenes jurídicos, así como la libre determinación de los pueblos. En este sentido, el problema de la Constitución en el artículo 1 enfrenta dos conceptos: el unitario y plurinacional, y desde esa parte pues se está comprometiendo la estructura política y jurídica, ya que por la noción de la soberanía, ya que involucra articular las autonomías, por ejemplo, de los 18 pueblos reconocidos en Ecuador, y por otra parte implica una configuración particular y una estructura de poder de acuerdo con la tradición de cada pueblo. Quizás considero que este fue el motivo de que la constituyente del 2008 no declarara el derecho de la libre determinación en el marco de la unidad del Estado. Esta omisión jurídica delimita el terreno de legitimidad de las estructuras de poder de los pueblos, con lo que supondría continuar manteniendo las estructuras de control social en relación con las instituciones propias de los pueblos originarios y así garantizar la seguridad jurídica del Estado unitario. Si tienes alguna pregunta, Ollantay, sobre lo que acabo de decir, por favor, me encantaría explicarlo de mejor manera, porque tal vez estoy hablando con muchos términos jurídicos. No te preocupes, nuestra audiencia es diversa y gracias por tu actitud de ponerte a la pantalla y expresar esos elementos
esa lógica jurídica que es reservada para un grupo selecto. Y claro, lo que nos estás planteando es, por un lado, creo que un elemento que es importante, el constitucionalismo plurinacional. Creo que es un factor fundamental porque si no entramos en ese desafío de pensar el derecho constitucional fuera de los cánones del monismo jurídico, muy difícilmente vamos a poder entender y explicar el contenido, digamos, constitucional, el nuevo contenido constitucional, como el caso de Bolivia, como el caso del Ecuador, que ha avanzado también. Hay pueblos como el caso de Guatemala, Chile mismo está empujando, y también los pueblos del Perú están empujando por constituciones plurinacionales, por estados plurinacionales, pero eso lo vamos a poder explicar y lo vamos a poder entender con categorías de constitucionalismo plurinacional. Creo que importantísimo. Y lo otro que nos estás dejando como desafío, pero al mismo tiempo también una realidad en el caso del mundo jurídico y del Estado del Ecuador, es esto del equilibrio entre la filosofía del monismo, de la unidad, y la filosofía de la diversidad, de la autonomía y la heteronomía. Y claro, la autonomía siempre y casi siempre nos va a empujar hacia la consolidación, o sea, la fecundación del sujeto individuo, de siempre compitiendo con el resto. La dimensión de la heteronomía, o esto de la interrelación, interdependencia, nos va a llevar al afianzamiento de la comunidad, de la comunalidad. Y solo con la comunidad vamos a poder superar la modernidad, afincado o afianzado en la individuación que tanto daño está haciendo a no solamente a los pueblos, sino a la humanidad. Y en ese sentido también eso que planteas es fundamental. ¿Cómo equilibramos estos dos elementos? Yo soy Ya, más antes, en la ya, lógica de la ya, comunalidad. antes de pasar a esto, quisiera ver una cuestión, profundizar un poco una cuestión que es importante porque para explicar por qué son los desalojos, ¿ya? Justamente este problema aparece cuando se busca asegurar el dominio del Estado a partir de haberse concedido a los pueblos originarios como derecho colectivo la adjudicación gratuita en el territorio bajo la condición de mantener los recursos de trascendencia económica. El hecho de condicionar la adjudicación gratuita en el territorio ancestral desvincula el interés sustancial del derecho colectivo, porque este derecho no surge de un acto de reconocimiento, sino de una obligación que se otorga a través de la figura de la posesión. Así, de acuerdo al artículo, bueno, de acuerdo al Código Civil, los derechos que se confieren son de uso y disfrute temporal hasta cuando el Estado, como dueño legítimo, lo decida. No se adjudica la titularidad real, porque los territorios ancestrales están catalogados como bienes de dominio exclusivo del Estado y por ello se caracterizan estos territorios como inalienables, inembargables e indivisibles. En general, se observa como la Constitución de 2008 presenta inconsistencias en su normativa cuando otorga los derechos colectivos. Eh, entonces, los elementos pluralistas de la Constitución quedan subsumidos en esta concepción monista de la soberanía, y esto aparece concretamente en el interés nacional a partir de que el presidente de la República puede declarar que, que, que este territorio se necesita para una explotación ya sea minera o petrolera. De ahí que este, esta el interés general o esta declaratoria del presidente o de los presidentes a nivel latinoamericano se convierta en el punto neurálgico del constitucionalismo que se expresa a través del vocablo excepcionalmente. Esto sucede básicamente cuando el presidencialismo, que es una parte concurrente, es una parte que
que se ha venido practicando en los órdenes, todas las normas jurídicas. Prácticamente se declara este interés nacional ante la Asamblea Nacional para que luego esa declaratoria, ¿no?, del presidente lo pone ante la Asamblea Nacional para que se considere la explotación de los recursos naturales y así si lo estima conveniente el presidente, si lo niega la Asamblea, entonces podría llevarlo a una consulta. Entonces, con esto lo que quiero decir es que pese a los remedios constitucionales y las tentativas correctivas del convenio 169 de la OIT, opera el monismo de la soberanía por cuestiones de explotación y la comercialización de los recursos no renovables. Consiguientemente, el derecho de la consulta previa, libre e informada se convierte en un instrumento formal, porque la consulta opera como un mecanismo nada más que informativo, que atiende a la explotación de los recursos naturales determinada por los programas gubernamentales. No concurre como un derecho que se despliega en defensa del espacio para preservar la forma de vida, para preservar las condiciones materiales de los pueblos originarios. Ello se verifica en muchos procesos cuando se desplaza a los pueblos originarios de su territorio. De hecho, no solamente se arrebatan los espacios culturales, sino también se arrebatan otras cuestiones que son esenciales para los pueblos originarios. En definitiva, la ocupación es legitimada, lo cual acaba legitimada en el sentido de haberse otorgado una posesión ancestral que no garantiza la estabilidad de los pueblos originarios en su territorio, lo cual acaba negando las formas de organización social y política de los pueblos y las comunidades originarias. Esto, digamos, en un sentido ya que estamos viendo los elementos jurídicos que atraviesan, que son neurálgicos para las demandas y para el horizonte de los pueblos. Sin embargo, creo también que este modelo, que la lucha de resistencia de los pueblos originarios es la que impugna esa estructura intocable del Estado liberal, sostenida por ese poder hegemónico y de la oligarquía. En este contexto, en definitiva, no se ha definido otras cuestiones más, ¿ya?, que tiendan a preservar la identidad cultural. Aparte, la Constitución habla de la noción del summa clausae, que es el término quichua andino. Sin embargo, tampoco esto se ha respetado, pero a pesar de eso, yo creo que la situación de los pueblos originarios tienen protección a través de dos instrumentos importantes, como lo había comentado antes. Este es el régimen jurídico de la libre determinación, que protege los derechos fundamentales y los derechos colectivos, y al mismo tiempo también el convenio 179 de la OIT. Y por otro lado tenemos el sistema interamericano de las Naciones Unidas, al cual todos somos miembros, y la jurisprudencia de este sistema, de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, creo que es interesante que tomemos en cuenta, porque es una fuente del derecho y nos posibilita a seguir planteándonos, a seguir manteniéndonos en pie de lucha para ese horizonte pluralista que todos queremos, ese horizonte de los pueblos originarios, y que la exclusión no exista más. Muchas gracias, Ena Matos, en este momento, desde más allá del Atlántico, desde España.
conversó con www.radiovictoriagt.com sobre, en esta última intervención, sobre los mecanismos de exigibilidad que tienen que existir en el caso del Ecuador, porque claro, una cuestión es las declaraciones principistas, las disposiciones constitucionales, muchas veces sin mayor, digamos, acabado de la ecuación jurídica, pero que están allí y hay que ir complementándolos. Hemos conversado, amigas y amigos, por cerca de 1 hora y media con diferentes actores. Iniciamos con los compañeros de la Fundación Causa y el compañero César Pilataxi. Luego estuvo con nosotros compañeros del CRIC. Estuvieron compañeras de Bolivia, del mundo de los pueblos de Bolivia, y cerramos de esta manera con Enamatos, con una reflexión un poco más jurídico. Claro, por ahí tenemos que entrarle, como muy bien nos planteó ella, viendo la historiografía de la CONAIE, no solamente fue calles, también fue la disputa en la narrativa, en el ámbito jurídico por los territorios. Amigas y amigos, nosotros volveremos próximamente, sé que tenemos todavía algunas entrevistas más por aquí, cuando las circunstancias así lo permitan. Gracias a ustedes por ser parte de la comunidad de internautas en el www.radiovictoriagt.com y en todas nuestras redes sociales. Ena, muchísimas gracias por tu actitud. Seguramente nos encontraremos en otro momento para seguir abordando estas temáticas importantes que nos dejas en el tintero. Chao, chao.